una introducción básica sobre el tema. Vamos a hablar ya sobre los contenidos, los objetivos, fines y estructura de la educación superior como primera lección, como primer tema. Después, a continuación, vamos a hablar sobre las instituciones de educación superior, cómo sería su creación y su autorización y funcionamiento, en definitiva. Después ya procederemos de manera similar a la anterior sesión, ya hablando más concretamente en la parte de educación superior, con los derechos y deberes del personal docente y administrativo, porque son diferentes, obviamente, y después, de la misma manera, también vamos a hablar de los derechos y deberes de los estudiantes. Finalmente vamos a ir ya culminando la sesión con organismos de administración de la educación superior y, por último, ya tendremos procedimientos y sanciones a tener en cuenta. ¿Ok? Esos serán básicamente los contenidos temáticos y cerraremos la sesión con la revisión de la actividad semanal y pues con algunas consultas, opiniones, sugerencias o preguntas, cualquier cosa que quieran manifestar, será ese el momento final de esta sesión. ¿Ok? Pues sin más dilación, vamos ya a comenzar hablando un poquito sobre esas habilidades que vamos a fortalecer. Tal y como ven en la imagen, hemos tenido en su momento, al principio de esta materia, un inicio y ya nos estamos acercando al final. Así que, bueno, en esta última sesión vamos a revisar y a tratar de fortalecer estas habilidades. En primer lugar, argumentar la utilidad de los objetivos, fines y estructura de la educación superior en función de la formación de profesionales con competencias técnicas y éticas, próximos a incorporarse al mundo laboral, productivo y social. La segunda habilidad que vamos a fortalecer en el día de hoy será identificar el proceso y las etapas para la creación de instituciones de educación superior y su incidencia en la calidad y eficacia del proceso educativo que ofertan. Continuamos con las habilidades, que serían las siguientes. Ya, como ven en la imagen, cerca de graduarnos de esta materia, seguiremos, por último, con estas dos habilidades, que son las únicas que nos restan. Sería analizar los organismos de gobierno universitario y su rol estratégico en el buen funcionamiento de la universidad y sus funciones, docencia, investigación y proyección social. Y, por último, la última habilidad sería comprender la normativa a nivel universitario y su utilidad para el buen comportamiento de los docentes, de los estudiantes y de los administrativos, por supuesto. Entre todos forman la comunidad educativa. Comenzamos entonces con la primera lección, objetivos, fines y estructura de la educación superior. Bueno, en general, en esta unidad didáctica vamos a hacer un análisis de estos objetivos y fines de la estructura como tal de la educación superior para comprender cuáles son las competencias técnicas y científicas que aprenden los estudiantes en las carreras que seleccionan. Así como también la visión de la incorporación hacia ese mundo laboral, tratar un poco de bajar a la tierra todos estos contenidos, que es lo que estuvimos tratando de hacer, y también de los objetivos y fines de la educación que orientan el perfil del profesional que queremos tener en el día de mañana. Así que vamos a hablar sobre la existencia de las instituciones educativas superiores públicas y privadas, su proceso de creación, la autorización y funcionamiento en beneficio de esos profesionales que se incorporan a ellas, como ustedes, para realizar sus estudios superiores y obtener su titulación al fin. Finalmente vamos a hablar sobre los organismos de gobierno universitario, los derechos y deberes de docentes y personal administrativo como responsables del proceso de educación superior y también se abordará el tema de los derechos y deberes de los estudiantes, que es lo que estuvimos repasando anteriormente. ¿Ok? Vamos entonces, objetivos, fines y estructura de la educación superior. La educación universitaria es el nivel superior de la pirámide educativa de El Salvador, donde los estudiantes ingresan a las universidades, también a los institutos de educación superior y tecnológicos con la idea de lograr una titulación de nivel de técnico o una licenciatura, una ingeniería, una arquitectura o
sino quizás un máster o un doctorado, que ya sería posgrado. En este contexto, el Ministerio de Educación se encarga, a través de la Dirección Nacional de Educación Superior, de administrar y gestionar todo lo relacionado con este nivel educativo de educación superior. Las instituciones de educación superior forman profesionales y técnicos con fundamentación científica que en el futuro se van a incorporar a la vida productiva y social y van a contribuir a ese desarrollo económico, en definitiva, también del país. Las instituciones de educación superior pueden seleccionar qué carreras van a ofrecer según sus competencias, según la capacidad que tengan, tanto a nivel administrativo como técnico, como profesional, y gestionarán definitivamente la aprobación de las carreras en la Dirección Nacional de Educación Superior. Para la implementación de cada una de las carreras deben estar aprobadas en su diseño completo y en su modalidad de ejecución, prestando atención también a las condiciones materiales y tecnológicas donde se van a impartir y también de la planta docente de profesionales que posean esos requisitos mínimos para que puedan desarrollar y dar continuidad al currículo. Cuando la institución se crea posteriormente, después de 3 en 3 años, cada 3 años, se exige una revisión profunda en cada una de las nuevas carreras y de las ya existentes. Eso es porque el mundo está en constante evolución, fíjense sobre todo con esta situación de la virtualidad, imagínense todos los cambios que han tenido que haber y que se han tenido que trasladar también o analizar por lo menos a nivel legislativo, porque en definitiva, ha supuesto la apertura casi para muchas instituciones de una nueva universidad, pero en modalidad virtual, aquellas que no tenían esta área habilitada. Entonces, según la Constitución, en su artículo 61, se establece lo siguiente: la educación superior se regirá por una ley especial que deberá contener los principios generales para la organización y el funcionamiento de las universidades estatales y privadas, la autonomía de aquellas y el carácter no lucrativo. Ojo con esto. Los alcances normativos de sus estatutos, el servicio social que presten y el respeto a la libertad de cátedra que les asista. Asimismo, regulará la creación y el funcionamiento de los institutos tecnológicos, tanto oficiales como privados. ¿Ok? Entonces, dentro del marco legal, todas las instituciones educativas van a estar normadas por la Ley de Educación Superior y por su reglamento y gozarán de autonomía en cuanto a la oferta formativa, en cuanto a la administración y la enseñanza, en definitiva. Es decir, esa libertad de cátedra de la que hablamos y de la cual vimos un vídeo bien ilustrativo la vez pasada en una de las sesiones anteriores. Por lo tanto, con respecto ya a la Universidad de El Salvador, es la única en este caso que diseña e implementa nuevas carreras de educación superior sin necesidad de revisión de la Dirección de Educación Superior. Pero, no obstante, sí que debe informar o promocionarla, dicha carrera, dicha titulación. Así, la Universidad de El Salvador, según la ley, tiene esa facultad, esa independencia y autonomía universitaria, en este caso en lo que tiene que ver con programas y planes de estudio, con el currículo, y también con la creación de dependencia en regiones para ofrecer sus servicios más cercanos a los pueblos y las ciudades remotas a la capital. La educación superior, por lo tanto, es implementada también por 3 tipos de instituciones. Estas son los institutos tecnológicos, públicos y privados, las universidades y las instituciones de educación superior en general. Continuamos. Para la educación superior, vamos a ver ahora concretamente cuáles son esos objetivos que tiene la educación superior. En primer lugar, formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos principios éticos. Esta es una máxima que se repite a menudo y que se está tratando cada vez más de convertir en realidad, digamos. También, en segundo lugar, promover la investigación en todas sus formas. La investigación supone la generación de avances con una solidez suficiente
para poder seguir creciendo y construyendo camino hacia adelante, digamos, con total seguridad. Es el recurso más seguro que tenemos con respecto al progreso. También prestar un servicio social a la comunidad, fundamental. Y, por último, cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en su dimensión nacional y universal. Así pues, con respecto a la educación superior, sus funciones principales, según la ley, serían las que acabamos de mencionar, que tienen que ver con la docencia, por un lado, con la investigación científica, por el otro, y con la proyección social, en definitiva. Concretamente, con respecto a la docencia implica el proceso de enseñanza-aprendizaje en todo su conjunto, con el propósito de que los estudiantes puedan aprender a aprender, es decir, no solamente, como se hacía también en la escuela tradicional, en la antigüedad, a almacenar información, sino que también debe ser bien organizada, estructurada y comprendida para poder luego traspasarla a la realidad. ¿Okay? No pueden ser contenidos vacíos como si fuéramos una enciclopedia, sino que realmente, y así lo dictamina la ley, la docencia implica una aplicación directa de los aprendizajes. Entonces, se concluye que debe ser un tipo de aprendizaje con una visión de aplicación directa para resolver problemas de verdad en la vida real, en la vida tanto laboral y profesional, como en todos los espacios sociales, culturales y económicos donde sea necesario o de utilidad. Serían profesionales que, en definitiva, dinamizan el proceso productivo de cualquier situación, de cualquier localidad, de cualquier país. Con respecto a la investigación científica, como les comentaba, implica una búsqueda sistemática y organizada de conocimiento nuevo. En otras palabras, es una investigación muy productiva y creativa para generar nueva información y conocimiento científico, pero aplicable. No es algo que se quede únicamente en el papel. Por último, la proyección social es esa acción de servicio hacia la comunidad. Todo tiene que ver con el servicio a la comunidad, en definitiva, pero tenemos un apartado específicamente orientado a este objetivo, que consiste en la vinculación del aprender universitario y la comunidad, en definitiva, aplicar el saber hacer y saber actuar de los profesionales en beneficio de toda la población en general. Así pues, la educación superior es todo un reto y un desafío. Según la ley, ya al respecto de los grados académicos, tienen diferencias en tiempos de duración de la carrera. Hay diferentes grados académicos con diferentes tipos de duración, según también las cantidades de materias a cursar. Por ello, hay una diversa cantidad de unidades valorativas por cada carrera. ¿Ok? Vamos a verlo aquí. Estos son los objetivos que estuvimos repasando ahora de la educación superior. Y a continuación ya tenemos los grados académicos de la educación superior. Ahí podemos ver, nivel 1 sería técnico, nivel 2 profesor, 3 tecnólogo, 4 licenciado, ingeniero y arquitecto, 5 maestro, 6 doctor y por último especialista. ¿Okay? Estos son los grados. Los grados académicos, según la Ley de Educación Superior, van desde una duración mínima de 2 años con una exigencia de 64 unidades valorativas que corresponden a tecnólogo, hasta una ya notable diferencia con el grado de especialista, que luego de graduarse de doctor estudia como mínimo 3 años más con una exigencia de 96 unidades valorativas. Según el reglamento, que es el sistema de unidades valorativas y de coeficiente de unidades del mérito de la Universidad de El Salvador, la unidad valorativa consiste en la carga académica que tiene cada materia, asignatura, módulo o unidad de aprendizaje, tomando en cuenta esas horas de clase, los laboratorios, las prácticas, las discusiones y cualquier otra actividad académica establecida en el respectivo plan y en el programa de estudios. ¿Okay? Entonces, cada unidad valorativa viene a equivaler como mínimo a 20 horas realizadas por el estudiante de trabajo, siempre atendidas por un profesor, en un ciclo de 16 semanas, entendiéndose la hora académica, por supuesto, de 50 minutos.
¿ok? Vamos a continuar ahora entonces ya con respecto a las instituciones de educación superior, cómo es su creación, cómo es su autorización y funcionamiento. Ahí ven el edificio de una muy bonita. Y, bueno, a este respecto, aclarar, existen 3 tipos de instituciones de educación superior que pueden ser públicas o privadas, ¿ok? Tenemos, en primer lugar, los institutos tecnológicos dedicados a la formación de técnicos y tecnólogos en las distintas especialidades científicas, artísticas y humanísticas. Después tenemos a los institutos especializados de nivel superior, que se dedican a formar a profesionales en un área de las ciencias, la técnica o el arte. Y por último, las universidades, que se dedican a la formación académica en carreras con estudios de tipo multidisciplinario. Quiere decir que es de muchas disciplinas en las ciencias, en las artes y en las técnicas, ¿ok? Entonces, en definitiva, las instituciones de educación superior, ya sean públicas o privadas, habíamos repasado que gozan de autonomía en muchos aspectos importantes, como en lo administrativo, como en lo docente, como en lo económico. Según la Ley de Educación Superior, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, las universidades estatales y privadas están facultadas para determinar la forma de cómo cumplirán sus funciones de docencia, investigación y proyección social y la proposición de sus planes y programas de estudios, sus estatutos y reglamentos. Lo mismo que la selección del personal, pues les corresponde a ellas. También elegir a sus autoridades administrativas, administrar su patrimonio y emitir sus instrumentos legales internos y, por último, disponer de sus recursos para satisfacer los fines que les son propios como instituciones de acuerdo con la ley, sus estatutos y sus reglamentos. Así, las instituciones de educación superior están normadas desde 1995 por la Ley de Educación Superior y el Reglamento de la Educación Superior. Es una normativa que dejó sin efecto a la Ley de Universidades Privadas que databa de muchos años antes, ¿ok? Entonces, bueno, luego, después de la aprobación y de las reformas hechas a la Ley de la Educación Superior, que tuvo lugar en el año 2004, se obtuvieron ya varias mejoras significativas. Vamos a ver cuáles son esa serie de mejoras. Según Rodríguez, en primer lugar, unificar el marco regulatorio de la educación superior, que hoy abarca tanto a las instituciones estatales como a las privadas. La organización institucional del nivel de instituciones tecnológicas, instituciones de educación superiores y universidades. El coeficiente de unidades de mérito, el PUM, para efecto de cuantificar el rendimiento académico del educando. La creación del Consejo de Educación Superior como un organismo consultivo y propositivo, cuya formación es multisectorial y por ende multidisciplinaria, compuesto también por 9 miembros. Luego vamos a ver cómo se organizan. Y, por último, la determinación expresa de los requisitos mínimos que deben cumplir las instituciones para mantener su autorización de funcionamiento. Estas son las mejoras más destacadas que nos trajo la Ley de Educación Superior del año 2004. Ya con respecto a las instituciones estatales, según la ley de esta misma ley, la Ley de Educación Superior, las instituciones estatales de educación superior son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Son, por lo tanto, instituciones estatales de educación superior, aquellas creadas por decreto legislativo o ejecutivo en el ramo de la educación, según el caso. En relación a las universidades privadas, según la Ley de Educación Superior, sus fines y proceso de creación están normadas según los artículos 28 y 29. Vamos a verlos, que tienen que ver con esto que estábamos mencionando, la naturaleza jurídica. Las instituciones privadas de educación son corporaciones de utilidad pública, en primer lugar, de carácter permanente y sin fines de lucro. Por lo tanto, deberán disponer de su patrimonio para la realización de los objetivos para los cuales han sido creadas. Los excedentes que obtengan deben ser invertidos en la investigación,
en la calidad de la docencia, en la infraestructura y en la proyección social, esos objetivos tan importantes que veíamos antes. Con respecto ya a la creación de las instituciones, en el artículo 29, la creación de instituciones privadas de educación superior será por medio de escritura pública en la que los fundadores y patrocinadores concurran a la creación de esa nueva entidad, determinando sus objetivos y aprobando su proyecto de estatutos. A continuación vamos a ver cuáles son los requisitos para que una universidad privada sea autorizada. Pero antes les quería preguntar, para que me orienten un poco también, voy a hacer como que no sé, ¿cuáles son las instituciones universitarias que tenemos aquí en la zona oriental del país? Si me pueden ayudar comentando. Empiezo yo, la Universidad Gerardo Barrios es la primera. ¿Qué más instituciones educativas de educación superior tenemos? Pueden comentar, pueden tomar la palabra. Vamos a tratar de participar en esta última sesión. Quiero escuchar su voz, leer lo que comentan, porque ya estamos en la última sesión. ¿Qué instituciones tenemos de educación superior en el oriente del país, además de la Universidad Gerardo Barrios? Universidad del Salvador. Ok. Mercedes, ¿es verdad? Correcto, maestro. Ok, muchas gracias, Mercedes, por participar. ¿Qué más? Anímense a comentar, a mencionar también. Tenemos a la UNIVO también. ¿Qué más instituciones? La Modular, puede ser. ¿Qué más? Universidad Modular Abierta. Exacto, muy bien. Muchas gracias también, Mercedes. Tenemos al Andrés Bello también. Excelente. ICA, FEPADE, IEPROES, la UMA, perfecto. La UMA es, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son las siglas de la UMA? Universidad Modular Abierta, ¿no? Puede ser. Es la que acabamos de mencionar. Sí, esa misma. Ok, perfecto. Perfecto, bueno, pues miren, tenemos mucha oferta también, obviamente. Luego ya, como ustedes saben, hay diferencias en las calidades, en la oferta educativa, no se puede estudiar lo que uno quiere en cualquier universidad, hay una oferta diferente y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, el currículo que tiene cada una de las instituciones. Por lo tanto, bueno, vamos a continuar ahora avanzando. Imagínense que vamos a entrar nosotros en este mercado también y que tenemos el deseo de fundar nuestra propia universidad. Un sueño magnífico, porque contribuimos de todas las maneras que vimos anteriormente a crear una sociedad o a mejorar la sociedad en la medida de lo posible. Imagínense entonces que, bueno, que tenemos un montón de dinero, que no sabemos qué hacer con él, porque ya no tenemos sitio para guardarlo en casa y que queremos fundar una universidad para contribuir de la mejor manera. Tenemos también la posibilidad de adquirir cualquier tipo de inmuebles y capacidad de generar todo aquello que implica la puesta en marcha de nuestra propia universidad. Por lo tanto, ¿qué es aquello que nos van a solicitar? Vamos a ver. La autorización exige que se realice, en primer lugar, un estudio de factibilidad de funcionamiento de la institución. Uno puede tener muchas buenas intenciones, pero si no es factible o no se puede mantener por sí misma, difícilmente lo vamos a lograr. Según la Ley de Educación Superior, los requisitos se establecen expresamente de esta manera. En primer lugar, justificación de la nueva institución para responder objetivamente a las necesidades del país. Aquí sería muy propicio, por ejemplo, ofrecer un tipo de estudio o de carrera universitaria que no exista en el país, pero que sea muy necesaria. Y aunque no lo parezca, a veces se dan este tipo de situaciones. Rápidamente las universidades lanzan títulos universitarios, a veces con muchísima fortuna, otras veces creen que va a tener gran éxito y realmente no se inscribe demasiada gente, pero de eso se trata, de buscar realmente hacia dónde va el interés de los futuros profesionales y poder ofrecerles y cubrir ese derecho a la educación que es importantísimo para el desarrollo personal y el progreso de toda la nación. En segundo lugar, el proyecto de planes y programas de estudio que garanticen una elevada calidad. En tercer lugar, los planos de la infraestructura física que prevea las condiciones higiénicas y pedagógicas necesarias y adecuadas para el buen desarrollo del proceso educativo. En sexto lugar, enumerar los recursos de apoyo con que cuente o planifica contar
para así garantizar una buena labor académica. Séptimo, nómina de las autoridades de la nueva institución con especificación de sus credenciales académicas, el plan de organización académica y financiera y los programas y proyectos de investigación y proyección social que van a desarrollarse. ¿Okay? Con respecto al estudio de factibilidad, debe ir acompañado del programa de ejecución de acciones para desarrollar lo establecido en los literales B, C y D de este artículo. ¿Okay? Las instituciones podrán obtener, según cumplimiento de requisitos y demás normativa, autorización provisional y posteriormente autorización definitiva. ¿Okay? Son dos tipos de autorizaciones. Para la autorización provisional de funcionamiento debemos presentar a la Dirección Nacional de la Educación Superior la solicitud correspondiente, acompañada de los siguientes documentos. En primer lugar, ya tomen nota porque para abrir nuestra universidad vamos a necesitar un testimonio de la escritura pública de creación de la corporación de utilidad pública sin fines de lucro o de derecho público. Un estudio de factibilidad a que se refiere el artículo 31 de esta ley. El plan de trabajo comprende la asignación de los recursos necesarios para el desarrollo de los programas y proyectos de investigación y proyección social a que se refiere el literal G del artículo 31 de la ley. Copia del proyecto de los estatutos de la institución y proyecto de reglamentos de la nueva institución de educación superior. Finalmente, ¿qué es lo que sucede si no cumplimos con estos requisitos de forma adecuada? Bueno, en primer lugar, no nos van a rechazar de entrada. Ellos nos van a decir, pues mire, nos realizan unas observaciones concretas y nos ayudan a subsanar. Pero si finalmente, después de haber subsanado y presentado todos los documentos adicionales que nos exijan, si no cumplimos con los requisitos concretos, la Dirección de Educación hará lo que le corresponde, según el reglamento, obviamente. Va a pedir la opinión del Consejo de Educación Superior y con respuesta o sin ella va a tener que tomar la decisión según corresponda. Pero si todo va bien, si nuestra solicitud es precedente y nos dicen, ok, vamos a abrir su universidad, no hay ningún problema, adelante, llega el momento ya de solicitar el trámite de autorización definitiva, que según la ley, el Reglamento de Educación Superior, en el artículo 5, cuando se desarrolle de manera satisfactoria el estudio de factibilidad autorizado, la institución interesada presentará a la Dirección de Educación Superior la documentación necesaria y pertinente para comprobar el proceso realizado y así que pueda ser verificado de manera efectiva. De esta manera, el Consejo de Educación Superior va a dictaminar sobre ese informe presentado y, si lo considera necesario, va a solicitar todavía de nuevo más información documental o quizás realizar visitas para verificar resultados. Bueno, en definitiva, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología va a contar con la opinión del Consejo y ya le den opinión o no, va a tomar la decisión de autorización definitiva de la nueva institución o va a ordenar, por otro lado, esperemos que no suceda, la cancelación de la autorización provisional y ordenar la disolución de la institución. ¿Okay? El funcionamiento de las instituciones de educación superior, ya sean tecnológicas, instituciones de educación superior, universidades, será efectivo cumpliendo con la ejecución de al menos una carrera. O sea, si queremos abrir una universidad, tenemos que ofrecer una carrera al menos. ¿Ok? ¿Qué tipo de carrera ofrecerían ustedes en su universidad? ¿Qué creen que es lo que podría generarnos mayor rentabilidad también para la sociedad y a nivel de conseguir mayor número de estudiantes? ¿Cuál creen que ustedes que son aquellas carreras que más demanda podrían tener si abrimos una institución aquí en San Miguel? ¿Qué es lo que ustedes opinan con respecto a esas carreras que pueden tener buenas salidas? ¿Serán más en el ámbito educativo? Quizás eso genera interés, genera estudiantes, es de provecho. Quizás en el ámbito empresarial también, directivo, etcétera. Administración de empresas. Nos dice Merci Llanes, Rivera, administración de empresas. Yo creo que siempre que realicé esta pregunta a un montón de gente, le pregunté lo mismo. Y todo el mundo nos dice esto, administración de empresas. Yo creo que hay una necesidad, pero
extrema, hay mucha gente interesada, ¿no? Digamos. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte de administración de empresas quizás tenga buena salida, ¿verdad? ¿Qué más cuestiones pueden ser interesantes? Turismo también. Excelente. Turismo ya sería qué tipo de carrera. En España es como un técnico, sería algo así, un técnico superior de turismo. Siempre en educación superior, pero es un técnico al fin y al cabo. Yo creo que por ahí iría por aquí, no sé si existe carrera como tal universitaria. ¿Qué más otras carreras habría interesantes? Todas aquellas que tienen que ver con la empresa, sobre todo el tejido empresarial de San Miguel es impresionante. Aquí la cantidad de producción que hay. Nos dice José Miguel que lamentablemente en el rubro tecnológico no es un fuerte todavía en esta región. Correcto, sí, todavía no se está desarrollando como nos gustaría en general, ¿no? Pero sí que hay demanda. Yo creo que en muchos aspectos, ya incluso en esta propia universidad, se están ofreciendo ya un planteamiento muy diferente, tal y como leíamos también en aquel documento que revisamos anteriormente sobre la Agenda 2030 de Objetivos Sostenibles. Ahí se hablaba ya de la agricultura, pero ya a nivel científico, digamos. Ya no es la típica imagen que tenemos clásica, sino que ya algo más sistematizado, analizado de forma científica. ¿Qué más? Técnico en emprendimiento, nos dice Patricia. También Mercedes nos dice bioingeniería de alimentos. Y Mercy también el área de la salud. Son todas algunas cuestiones concretas que son bien interesantes para el desarrollo de esta área. Esta área a nivel productivo es increíble, la zona oriental del país. Por ejemplo, yo ahora vuelvo a España y en la gran cantidad de áreas, uno no observa que haya demasiada evolución o crecimiento, es como que está muy estancado. Y sin embargo, cuando uno sale de San Miguel y vuelve al poco tiempo, ya ve que hay nuevos comercios abiertos, nuevas zonas construidas. Hay muchísima efervescencia aquí a nivel empresarial, productivo, creativo. Es increíble, aquí todo está fluyendo constantemente. Hay una cantidad de oportunidades tan grandes que a nivel formativo, universidades, a nivel administrativo, también legislación, etcétera, parece que no nos da tiempo a adaptarnos a ese nivel de crecimiento tan brutal que se está generando constantemente. Y de hecho, no se da abasto con esos nuevos comercios que empiezan a crecer. Uno siempre ve que están trabajando a destajo totalmente sobrepasados por la cantidad de demanda. Es increíble, la verdad, y es una muy buena noticia, San Miguel, a este nivel de productividad. Continuamos entonces, estábamos viendo un poco las carreras. No sé si habíamos visto en general estos requisitos concretos para la solicitud definitiva, creo que los habíamos repasado. Sí, correcto. Bueno, en definitiva, ¿qué nos van a pedir para que desarrollemos nosotros esta primera carrera que vamos a realizar? Vamos a abrir nuestra universidad, vamos a iniciar con una sola carrera. ¿Y qué es lo que nos van a solicitar de ella? Pues miren, en primer lugar, cumplir con el respectivo plan de estudios, fundamental, y con sus programas actualizados para que estén también permanentemente revisados. La planta docente también es importante, tiene que ser especialista y de una calidad notoria en correspondencia a un docente por 40 estudiantes, concretamente. Mantener un proyecto de investigación de calidad y de relevancia para la entidad y para la sociedad también. ¿Okay? Finalmente, se deben poseer condiciones especiales tecnológicas, técnicas y materiales aceptables para un efectivo proceso de educación universitario. Hay algo que hay que tener muy en cuenta y es que, imagínense, queremos hacer algo que tenga que ver con el ámbito científico muy especializado y muy desarrollado, pues vamos a tener que adquirir unos insumos pues muy concretos que a lo mejor tenemos que importar o que tenemos que encargar a medida para poder dar atención, porque fíjense, no es solo un equipo para un estudiante, hay que darle atención a todos ellos, tiene que ser suficientemente robusto para durar muchos años, etcétera. Entonces, cada una de las carreras, en ese estudio de viabilidad, tenemos que observar todos esos aspectos tan importantes, los recursos, que es lo que también vamos a necesitar para implementar nuestra carrera y arrancar con nuestra universidad. Así que, bueno, a grandes rasgos, como vieron, muy a grandes rasgos, lo que nos van a solicitar a nivel administrativo y legal son estas cuestiones para abrir
nuestra nueva universidad. Todo lo mencionado hasta ahora, en este momento, ha sido tomado de la Ley de Educación Superior, en el artículo 37, donde se establecen esos requisitos mínimos para que una institución de educación superior conserve un nivel de calidad sobresaliente o aceptable, en la medida de lo posible. Son 7 puntos concretos que están contenidos en la unidad 5. Si desean ampliar información, pueden revisarlos o acudir directamente a la ley también. Está muy interesante, la verdad. Y se hace muy dinámico pensar también desde el punto de vista de que, vale, voy a ser yo quien abra mi propia universidad. Me exigen esto, esto y esto. ¿Okay? Por lo tanto, cerramos ya esta parte concreta de cómo abrir nuestra universidad y a continuación vamos a pasar a un tema que también tenemos que tener siempre en mente para cumplir con la legislación y para dotar a nuestra universidad del nivel de calidad mínimo requerido, por lo menos. ¿Okay? Así que vamos a pasar al siguiente tema, que son derechos y deberes del personal docente y administrativo. ¿Ok? Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. En las instituciones de educación superior y también en nuestra universidad hipotética tenemos personal administrativo y personal académico, que está el académico conformado por profesionales denominados catedráticos de las diferentes carreras. ¿Ok? Aquí quería puntualizar algo. En España es algo que me llamó también la atención. Allá el catedrático es el que tiene más de 15 años de experiencia universitaria acreditada y que ha sido aprobado por una agencia de evaluación externa, que siempre hay agencias de evaluación a nivel territorial o a nivel nacional. ¿Ok? Esto siempre me llamó la atención. Aquí el profesional académico de nivel de educación superior se considera ya catedrático. ¿Ok? También tenemos que contar con personal de investigación científica y personal para atender esa proyección social, que es una función muy importante también. Con respecto al personal administrativo, realizan funciones de apoyo a la docencia, a la investigación y a la proyección social, por ejemplo, como puede ser el personal de registro académico, de servicios, de mantenimiento, ya sea operativo o administrativo, entre otros. ¿Ok? Según la Ley de Educación Superior, estas son las definiciones. ¿Okay? El artículo 38 dice que el personal académico de las instituciones de educación superior está formado por las personas encargadas de la docencia, la investigación y la proyección social, y en el artículo 39 las instituciones de educación superior deben contar con el personal necesario para cumplir esas labores que dijimos: gestión, servicios y apoyo a las actividades académicas. ¿Ok? Bueno, vamos ahora con los derechos que hay que garantizar, esos derechos del personal académico y administrativo no docente. Tomando como referencia el Reglamento General de Escalafón de la UES 2003, artículo 8, algunos de los derechos generales del personal académico y administrativo son los siguientes. En primer lugar, ascender en el escalafón de acuerdo con las disposiciones del presente reglamento y las leyes respectivas, recibir constantemente bajo programaciones los cursos de formación, capacitación y actualización en las áreas de especialidad con las que uno se desempeña. Abonar a su antigüedad el tiempo que al servicio de la universidad desempeñare en cargos administrativos o académicos de cualquier nivel de dirección y o ejecución, fuesen estos o no de elección de los organismos de gobierno de la institución. Gozar anualmente de un periodo adicional de vacaciones remuneradas de 21 días, calendario a la finalización del año lectivo, comprendidos del 15 al 22 de diciembre y del 3 al 15 de enero cada año. Punto E, ingreso automático, exención de pago de cuotas de matrícula y escolaridad y demás cuotas académicas legalmente establecidas en la carrera que elijan los hijos del personal académico y administrativo no docente, que labora como mínimo desde medio tiempo, siempre que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios establecidos, obviamente. Este derecho se gozará a partir del momento en que inicie la relación laboral con la universidad, desde el minuto 1, y se va a mantener vigente, no obstante, retiro voluntario del personal después de 10 años de servicio o, en caso de jubilación o muerte, después de 3 años de servicio. ¿Ok? Ya concretamente con los derechos del personal, inciden y determinan de manera
permanente y constante en todo lo relativo a la calidad. Por eso es muy importante garantizarlo siempre. Los ascensos, la capacitación permanente, el criterio de antigüedad, las vacaciones adicionales a la ley y los beneficios para hijos e hijas que estén realizando estudios universitarios. Todas estas cuestiones son capitales en cualquier institución, no solamente en el ámbito universitario. Si uno puede garantizarlas de alguna manera en la medida de lo posible, siempre son buenas, porque las condiciones y prestaciones laborales favorables redundan en un mayor grado de confianza y seguridad de todos los que formamos parte de las instituciones. Por lo tanto, traen también un mayor nivel de calidad en todos los aspectos a las instituciones educativas. Piense que si usted tiene graves dificultades para conciliar, por ejemplo, su vida personal y familiar con la laboral, en su puesto de trabajo, pues qué duda cabe que le va a afectar a usted a su bienestar, en primer lugar, y también es indudable que le va a afectar también a su rendimiento. Y de la misma manera, si usted cuenta con buenas condiciones laborales, se establecen unas buenas bases para que usted continúe en su puesto y para generar un mayor grado de calidad, al fin y al cabo. Luego ya, cuando esto se garantiza, de ahí en adelante no quiere decir que en el caso de que contratemos a alguien, nosotros como, digamos, dueños de nuestra universidad hipotética, no quiere decir que, aun garantizando todo esto, se vaya a rendir al máximo nivel posible. Siempre queda en manos de cada uno de los profesionales desarrollar sus capacidades y responder también debidamente, ¿ok? Todo esto nos lleva a los deberes también, que según el reglamento de escalafón de la UES deben ser cumplidos. Vamos a cambiar de diapositiva. A grandes rasgos vamos a analizar únicamente los deberes del personal académico, ¿ok? A grandes rasgos. Cumplir con las tareas de docencia, investigación o proyección social, según el caso, dentro de los horarios y periodos que fijen las autoridades correspondientes. Cumplir con todas las acciones que el proceso de educación exige. Es responsabilidad, según el cargo, también planificar, organizar e implementar todas las actividades que para el cargo son propias, realizar actividades de perfeccionamiento profesional para desempeñar sus funciones con mayor incidencia profesional al final en los estudiantes y cumplir sus funciones dentro del marco de la ética profesional, cumpliendo con responsabilidad, puntualidad, honestidad y valores positivos que corresponden a la maravillosa profesión de maestro. Y finalmente, se pueden mencionar también que se deben cumplir las obligaciones técnicas administrativas que conlleva la docencia, como participar en equipos técnicos de investigación, de evaluación, currículo, entre otras muchas cuestiones. ¿Ok? Bueno, en definitiva, después de haber analizado cuáles son esos objetivos y fines de la educación superior aquí en El Salvador, cómo se constituye también nuestra universidad hipotética o cualquier otra, y por último, cuáles son los derechos y deberes del personal docente y administrativo a nivel universitario, vamos ahora con los derechos y deberes de los estudiantes para que nosotros, como dueños de nuestra universidad, podamos hablar por ellos también. En primer lugar, derechos y deberes de los estudiantes, artículo 40. Los estudiantes de educación superior gozan de todos los derechos a que se les proporcione los servicios pertinentes de orden académico, cultural, artístico y social y están sujetos a las obligaciones que la presente ley, los estatutos y reglamentos de las instituciones de educación superior establecen. ¿Okay? El estudiante de nivel superior, luego de haber logrado su titulación en educación media, ingresa a esta institución nuestra de educación superior y pongamos que tiene su matrícula vigente y que cumple con todo lo relativo a las normas institucionales también de educación superior. Como estudiante tiene derecho siempre a recibir una educación con unos niveles aceptables, con unos estándares deseables y también tiene derecho a ser respetado en su integridad e identidad. ¿Okay? Continuamos entonces. Todos los jóvenes tienen derecho a la educación superior, pero en aquellos casos donde el joven, por situaciones económicas, limite su posible ingreso, las universidades deben garantizar y ofrecer programas de ayuda financiera, facilitando así el posible ingreso a los estudios superiores. Porque eso es un bien general, no es individual, es un bien para todos. El derecho a la educación no puede ser negado por ningún motivo, es un derecho. Este debe ser siempre debe garantizar la posibilidad de acceder a las universidades
ya sea indiferentemente de su condición de raza, de cultura, de situación económica. Ninguna de ellas puede ser un impedimento para realizar los estudios. Si existiese una situación donde se limita al estudiante el acceso a la educación por algún motivo, el estudiante puede, si lo desea, organizarse para exigir el cumplimiento del mismo, ¿ok? Por otra parte, ya cambiando un poco de tema, desde la ley también y según el artículo 41 se establecen los derechos siguientes. Recibir la enseñanza que corresponde impartir a la universidad de acuerdo con los planes y programas de estudio con el fin de alcanzar la excelencia académica. Asistir y participar en esos actos culturales y universitarios que organice la universidad, obtener diplomas, constancias, certificados, títulos y grados académicos que la universidad otorga previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, gozar de libertad de reunión, asociación y expresión en los términos previstos por la ley universitaria, recibir la información respecto a becas, premios y menciones nacionales e internacionales y otros estímulos de los que se hagan acreedores, así como recibir el apoyo correspondiente para desarrollar proyectos académicos y culturales, ya sea de forma individual o colectiva. Siguiente, elegir y ser electos representantes de sus respectivas unidades académicas en los términos establecidos por la legislación universitaria, denunciar ante las instancias correspondientes cuando el nivel y la calidad académica de los profesores que dicten los cursos no corresponda a la excelencia académica observando los procedimientos establecidos en los reglamentos, gozar del respeto que merecen como universitarios por parte de autoridades, profesores y personal administrativo de la universidad, ser atendidos oportuna y eficientemente en los trámites escolares y administrativos que soliciten, contar con una bolsa de trabajo para los egresados encargada de procurar su incorporación al mercado de trabajo profesional, contar con las condiciones y servicios de apoyo académico adecuados para el desempeño de sus actividades, contar con la asesoría de la Defensoría de los Derechos de los miembros de la universidad cuando considere afectados o transgredidos sus derechos y demandar ante las autoridades e instancias respectivas su intervención conforme a las facultades que le confiere la legislación universitaria cuando haya acciones que lesionaren o atentaren contra su dignidad o sus derechos, ¿ok? En cuanto a los deberes estudiantiles, deben respetar siempre a los docentes y personal administrativo de la institución, deben cumplir los reglamentos internos y asistir a las clases de forma regular, ¿ok? Cumplir con todas estas responsabilidades propias que implica ser estudiante universitario. A grandes rasgos, similar también a otros niveles educativos. Vamos a continuar con el siguiente punto, el siguiente tema, que sería ya organismos de administración de la educación superior. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entiende todo? Estamos en una parte de legislación un poco densa, pero bueno, ya poquito a poco ya vamos culminando. Yo intento, ya los contenidos los tienen en la unidad, ¿ok? Lo que intentamos es revisarlos para verlos en común y ver si pudiera haber alguna duda, etcétera, poderla resolver y discutir entre todos y bueno, darle un poco más de dinamismo también al repaso de la unidad, ¿ok? Vamos entonces ahora. Muchas gracias a los dos, también José Miguel y Mercedes por responder. ¿Se comprende todo bien? Perfecto. Continuamos entonces. Organismos de administración de la educación superior. El nivel de educación superior está regulado por la Ley de Educación Superior y por su respectivo reglamento, armonizados con la Constitución siempre de la República de El Salvador. En la Ley de Educación Superior se norma todo lo relativo a la administración. Los organismos que ejercen como administradores son el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Superior y el Consejo de Educación Superior llamado CES en la ley. Estos son los encargados de ese proceso de creación
y autorización de nuevas instituciones privadas de educación superior, ya sea tecnológicos, instituciones de educación superior o universidades. También son responsables de la autorización provisional y también de la definitiva, siempre y cuando se cumpla con todos esos requisitos de ley que revisamos anteriormente. Para el funcionamiento de las instituciones siempre es indispensable el cumplimiento de los requisitos que mencionamos, ¿okay? De igual manera, los organismos de administración gestionan ese proceso de evaluación de las instituciones y su respectiva acreditación para el funcionamiento. La evaluación se realiza por lo menos cada 3 años y para esto el Ministerio de Educación crea esa Comisión de Calidad de la Educación Superior. Todo esto se fundamenta en la Ley de Educación Superior, que ya hemos visto varios artículos, en el capítulo 7º del Consejo de Educación Superior, que dice: se establece el Consejo de Educación Superior como el organismo consultivo y propositivo del Ministerio de Educación para el mantenimiento y desarrollo de la calidad de la educación superior. La creación del Consejo por el Ministerio de Educación lo convierte en un organismo que va a velar porque las instituciones de educación superior mantengan la calidad y se desarrollen calidad en cada una de sus funciones principales, que recordemos eran investigación, docencia y proyección social. El Consejo va a buscar también que el servicio de los estudiantes a través de su formación profesional sea de alta calidad en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, y esto sea muy positivo para la sociedad en general. En términos específicos, el CES tiene las siguientes atribuciones. En primer lugar, atribuciones del CES: elaborar su reglamento interno en coordinación con el Ministerio de Educación. Dictaminar sobre la autorización provisional y definitiva de instituciones de educación superior y sobre la disolución de las mismas. Proponer políticas de mejoramiento de la educación superior ante el Ministerio de Educación, apoyar al Ministerio de Educación en las acciones de inspección, evaluación y calificación de las instituciones de educación superior y emitir los dictámenes y opiniones que el Ministerio les solicite. Vamos a ver ahora cuáles son los organismos que integran este Consejo de Educación Superior y la cantidad de representantes también que corresponden a cada uno. Pueden darle un vistazo. Nos quedó pendiente esta diapositiva, no importa, se lo voy a enunciar de viva voz. En primer lugar, el Ministerio de Educación tiene 2 representantes: la Universidad del Salvador 1, las universidades privadas acreditadas 2, la universidad que no está acreditada 1, instituciones de educación superior, instituto tecnológico acreditado, empresa privada y gremial sería 1. ¿Ok? Aquí los tenemos. Las atribuciones, punto B. Ok. Perfecto, pues entonces los representantes del CES ya, ¿cuánto van a durar en el cargo? Duran 5 años, ¿ok? En sus funciones. Pueden ser reelectos 5 años más si así lo decide la institución a la cual representan. Y de igual forma pueden ser removidos si se consideran de tal forma, ¿ok? Para ser elegible como representantes de este Consejo de Educación Superior, se consideran los requisitos siguientes. En primer lugar, ser salvadoreño. En segundo lugar, poseer como mínimo el grado de licenciado, ingeniero y arquitecto. Y también, por último, poseer un amplio conocimiento de la educación superior. ¿Ok? Bueno, finalmente, vamos a ver de forma orientativa cuáles son esos procedimientos y sanciones. Ya para culminar, en la última lección de esta unidad didáctica, tenemos la parte relativa a procedimientos y sanciones para la creación, autorización y funcionamiento de instituciones de educación superior. Deben seguir el procedimiento establecido en la Ley de Educación Superior o el reglamento de la misma. Específicamente en el capítulo 8 de la Ley de Educación Superior, de igual manera, se explican las sanciones que conllevan
a una institución el no cumplimiento de los procedimientos establecidos. El responsable de aplicar estas sanciones es el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y siempre lo va a aplicar a las instituciones que incumplan esos procedimientos. Esperemos que a nuestra universidad hipotética nunca la sancionen, pero entre las posibles sanciones estaría iniciar funciones sin ser debidamente autorizadas o crear una dependencia departamental sin el debido proceso de creación. Ofertar una carrera sin la aprobación previa del plan de estudios y sus programas o cualquier otro instrumento legal académico. ¿Okay? El procedimiento sancionatorio se inicia, como se describe en la ley, en los artículos siguientes. Artículo 55. Toda solicitud realizada al Ministerio de Educación o al Consejo de Educación Superior, en lo que a este se refiere, sobre autorización provisional o definitiva, aprobación de instrumentos legales y demás a que se refiere esta ley, deberá ser resuelta en el término máximo de 90 días, excepto la solicitud de acreditación, que será resuelta en el plazo que determine el reglamento correspondiente. Y artículo 61, el procedimiento para imponer sanciones podrá ser iniciado por el Ministerio de Educación de oficio, siempre que tuviera conocimiento de la infracción o a petición de cualquier persona interesada. El Ministerio de Educación, por lo tanto, y el Consejo deberán pronunciarse positiva o negativamente en ese plazo establecido. Si no se pronuncian, lo solicitado será entendido como aprobado y la institución solicitante puede continuar en el proceso. Deberá publicarlo en un periódico de tirada nacional o en el diario oficial. Infringir la Ley de Educación Superior en lo relativo a las sanciones a ser aplicadas corresponde a una tipología según la gravedad de la misma. Las sanciones serían, en primer lugar, amonestación privada escrita, amonestación pública escrita, suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento de carreras, suspensión temporal de la autorización para funcionar como institución de educación superior y cancelación de la autorización de funcionamiento de la institución. ¿Ok? Así que bueno, esto a grandes rasgos sería esta unidad que hemos revisado en el día de hoy. Así que, bueno, a continuación vamos a proceder ya a la revisión de la última actividad. Esta unidad en concreto era muy cortita también, muy escueta, pero bueno, también es una de las más interesantes, puesto que la parte de educación superior es extremadamente interesante y tiene una posibilidad de recorrido inmensa todavía. ¿Okay? Vamos entonces, si les parece, a revisar ya la parte concreta de la actividad para esta semana, que es muy sencilla porque al final se trata de una evaluación tipo test, es un cuestionario. ¿Okay? Vamos a abrirla para que podamos revisarla y compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahí está. No sé si se ve, si me pueden confirmar. Ya en la última ocasión nos falló la parte de compartir pantalla. No sé si ahora lo pueden apreciar. Si me pueden confirmar, por favor, en el chat o por voz. Ok, están viendo la tabla, sí. Sigo teniendo la dificultad de compartir pantalla. No importa, lo voy a leer también. Están viendo la tabla de la actividad. Correcto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a revisar entonces. La tabla es la forma resumida, la vamos a ver con un poco de manera más extensa. La tabla nos explica eso, el tipo de actividad de forma concreta. Es, bueno, al fin y al cabo es un examen final, un tipo de actividad de cuestionario y es individual. ¿Cuáles son esas habilidades a desarrollar? Pues serían interpretar los diversos liderazgos en la gestión institucional que le permita incidir de manera efectiva en el desarrollo educativo en los diversos niveles organizacionales, comprender qué es la gestión educativa efectiva para gestionar con éxito la dirección escolar y o institucional de cualquier nivel educativo, aplicar los tres elementos esenciales, planteamiento institucional, dirección efectiva y organización efectiva, para lograr materializar la misión educativa institucional, comprender los requisitos y los impedimentos dentro del marco de la ley
de la carrera docente y el contexto institucional educativo en relación con la función laboral de los docentes, identificar el proceso y las etapas para la creación de instituciones de educación superior y su incidencia en la calidad y eficacia del proceso educativo que ofertan. ¿Okay? Estas serían las habilidades a desarrollar. Así que, bueno, en definitiva, después de haber estudiado detenidamente la temática ya de todas las unidades, ojo, yo les recomiendo que lo vean con calma en la medida de lo posible y después de revisar todas estas unidades de la materia, incluyendo esta presente también, puedan ingresar a esta tarea, examen final, en la cual van a encontrar una serie de ítems de selección múltiple y relación. ¿Okay? La evaluación consta de 30 ítems, de los cuales se presentarán 20 de forma aleatoria. Para lograr culminar con éxito esta evaluación, se debe leer detenidamente cada uno de los ítems y seleccionar así la respuesta correcta. ¿Okay? El tiempo que tenemos para resolver la evaluación es de 50 minutos y tenemos un único intento, así que se sugiere que se aseguren bien de comprender el contenido de las unidades, pueden formular las preguntas que deseen y, bueno, en definitiva, realizar las consultas pertinentes en el foro antes de iniciar el examen. ¿Okay? Es mejor que tengan un momento adecuado, tranquilo, para poder cumplimentar esta tarea y que puedan, pues eso, resolverla de la mejor manera posible. ¿Okay? Aquí vamos a estar para resolver todo aquello que necesiten. Y bueno, la fecha límite sería, como siempre, el último día de esta semana, día domingo, a las 11:55. ¿Okay? En definitiva, criterios de evaluación es simplemente aclarar que la selección correcta de todos estos ítems de evaluación en línea tienen una ponderación total de 10 puntos. ¿Ok? Así que, bueno, es un cuestionario general de todo lo que hemos visto. Bueno, consulta sobre el tema o actividades concretas. ¿Tienen alguna duda? Hemos tenido unas sesiones, la verdad, muy satisfactorias. Yo les agradezco muchísimo porque he disfrutado mucho en la parte que me toca como docente, pues de la revisión de tareas, pues de todas estas charlas que tuvimos, las sesiones. Es verdad que el tema legislativo pues no nos da mucho pie a podernos explayar en el tipo de actividades pues, más didácticas, lúdicas que me gusta habitualmente traer, pero bueno, hemos intentado ofrecerlas en la medida de lo posible y espero que lo hayan disfrutado. No sé si tienen alguna consulta o aclaración o, bueno, cualquier cosa que puedan sugerir o también pues alguna sugerencia de mejora. Siempre es bien recibida porque yo directamente estoy en contacto con las personas que organizan la materia y sería bueno contar con su feedback, aunque ya tienen espacio para hacerlo siempre por medio de las encuestas de satisfacción. Si quieren manifestar algo o solicitar alguna mejora, es el momento que con muchísimo gusto les ayudaremos. ¿Ok? Así que, bueno, les doy la palabra si quiere alguien intervenir. Kevin Samuel nos dice que no hay dudas, que muchas gracias, muchas gracias a usted, Kevin Samuel. Dice José Miguel que cree que están preparados para el examen, que bien. Nos dice Mercy Llanes que por su parte todo ha estado muy interesante, son temas nuevos. Excelente, me alegro mucho, Mercy, de eso se trata también, que podamos conocer nuevas temáticas. La verdad que muy estimulantes. Sinceramente, hay muchas cosas bonitas que poder estudiar con respecto a esta temática y nos da muchas herramientas también para defendernos el día de mañana en el entorno laboral. Por cierto, les voy a compartir, ahora que me acuerdo, si quieren fuera de la parte puramente académica de la materia, si quieren contactar conmigo por lo que sea, por este o cualquier otro tema concreto de lo que hayamos tratado, les voy a compartir también redes sociales por si quieren escribir o seguir o lo que sea. En la red de Twitter si podemos generar espacios para compartir. Sería Visconti _Martín.
Bueno, y por las demás, en Facebook, etcétera, YouTube también, donde quieran, pueden poner mi nombre y apellidos y ahí mismo pues les aparecerán los diferentes perfiles. Ok, bueno, pues nada, lo dicho, ha sido todo un placer para mí estar con ustedes y nada, les deseo muchísima suerte en lo sucesivo y si les puede ayudar en algo, cuenten conmigo para lo que necesiten, ¿ok? Muchas gracias. Un saludo a todos.